así que... Buenísimo. Bueno, un gusto nuevamente para mí encontrarme con Manuel Rubio, psicólogo, médico, doctor en psicología, psicoanalista, no sé en qué orden ni de importancia o de historia o de trayecto, pero hay algo, ¿no?, de Manuel que es como, ¿cómo decirlo?, un humanista en tiempos de cambios, ¿no?, en términos, ¿no?, a veces dificultad de pensar el presente, y la mirada de Manuel tiene una lucidez, una paciencia, y una templanza que viene bien en estos tiempos, ¿no? Y la verdad que, más allá de la formación académica, una perspectiva que me parece que es necesaria para, no solamente para aunar conceptualmente, sino también para una clínica que también encuentra tiempos muy vertiginosos, muy de, 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 de ansiedades, de resoluciones rápidas, y una mirada también muy particular de la noción de sujeto y de existencia, ¿no? Y me parece que por todas esas cosas siempre es muy valioso hablar con él. Ya hemos tenido muchos diálogos, y esta vez tal vez centrarnos, si te parece, Manuel, en un tema que había quedado como pendiente de una charla anterior, que empezamos a trabajar el problema del síntoma, ¿no?, visto desde distintas perspectivas. Y ahí vos reseñabas de una manera muy precisa y muy valiosa como tres grandes paradigmas. Después, si querés, me corregís o lo apuntarás un poco más. Uno, el paradigma más semiológico, el paradigma de la mirada, el paradigma del cuadro, el paradigma que trabaja signos, que trabaja trastornos, que trabaja síndromes, que supone una visión como de objetivación posible, ¿no?, y de realidad estadística. Desde luego, esto no es ni bueno ni malo, es simplemente una forma de trabajar, de abordar, pero que de algún modo excluye la subjetividad, ¿no?, porque necesariamente supone eso, ¿no?, supone un marco, y encontrar allí signos que con sus covariables hacen posible un diagnóstico y un tratamiento desde una perspectiva, ¿no? Después estaba el otro gran paradigma, así, sauriano, no sé si se dirá ahí, saurí, el de la escucha, ¿no?, donde ahí está en juego otra dimensión, ¿no?, la dimensión del significante, la dimensión del sentido. Eh, bueno, con toda esta riqueza donde ya hay una especie de intimidad que se pone en juego allí, una integridad subjetiva, y además de un juego intersubjetivo, digamos, en esa dinámica clínica. Y una tercera instancia, ya más en el aporte psicoanalítico, propiamente dicho, y en algunos aspectos muy puntuales, ¿no?, de una cuestión no solamente de escuchar significantes y los lapsus y esos derroteros, ¿no?, digamos, del significante, sino ese, habíamos hablado, ¿no?, de la palabra audicionar, audición, ¿no?, y digamos, de lo fónico, de una especie de materialidad del lenguaje y del cuerpo mismo, ¿no?, que lleva, digamos, a una concepción del acto también distinta, también muy interesante también para pensar la clínica, ¿no?, y especialmente en estos tiempos, ¿no?, donde eso que parecen ser temas que podrían ser, entre comillas, laterales. Un poco uno recuerda cuando Freud estudia el chiste, los sueños, los lapsus, los actos fallidos, temas muy laterales, muy periféricos a un estudio, entre comillas, científico y demás, y sin embargo, grandes vías regias, digamos, como para trabajar realmente eso, que es el padecer humano, que es esa irresolución de la existencia humana, y golpearle la puerta a otro que, para que le diga qué hacer, ¿no?, con todas estas cuestiones. Bueno, breve paneo así muy rápido, muy genérico, pero me parece que era recopilar, reencontrarnos otra vez con lo que habíamos charlado en esa ocasión, y centrarnos, me parece, en este tema tan fundamental que es el problema del síntoma. Ahora sí, quizá con la particularidad que no estamos hablando de cualquier manifestación patológica, entre comillas, ¿no?, porque en un sentido estricto, la psicosis, la depresión, síntoma como tal, o por lo menos en la acepción, en el encuadre teórico que el psicoanálisis presenta, no estaría presente, ¿no? No sé si Claro, fue muy largo la presentación, Manuel, pero bueno, era para dejar planteado el tema. no, está perfecto porque nos pone en un contexto que es necesario para poder entender lo que podamos charlar. Incluso teniendo en cuenta más lo que suele llamarse la subjetividad de la época, ¿no? En estos momentos, buena parte de las consultas que recibimos vienen con el apuro de poder sacarse el sufrimiento ayer, no el tiempo que por ahí requiere un psicoanálisis, que además
en ciertos ambientes suele tener mala prensa cuando se lo piensa en términos económicos, por el hecho de que se buscan técnicas que saquen el síntoma lo antes posible. Pero claro, como vos bien decís, eso ya es una concepción del síntoma. Y que allí plantea un primer problema. En realidad, cuando alguien viene, no viene por un síntoma, viene porque padece. Y darle categoría de síntoma ya es tematizarlo desde una disciplina. Habitualmente, y ese es el campo de la mirada, todos los estudios de Foucault en adelante, porque no es solo Foucault, pero Foucault en adelante diríamos, es el discurso médico el que ahí prima, pero lo digo a propósito discurso médico y no solo medicina, porque dentro del campo de la psicología hay quienes trabajan de ese modo también, o sea, utilizan ese mismo discurso. E incluso dentro del psicoanálisis, nosotros podemos observar ciertas orientaciones que ante las dificultades de lo que va ocurriendo en la clínica tienden a irse a una psiquiatrización del psicoanálisis, ¿no? El ejemplo un poco más típico es más propio de Estados Unidos que de Europa, menos acá en Argentina, en donde en un principio entra Freud muy de la clínica, pero en los 60 es con una gran pregnancia kleiniana, que si bien tiene una epistemología muy empirista, propio de lo inglés, donde ella mama una vez que emigró ahí, no es un discurso tan médico, y después, fundamentalmente, desde la orientación que suele llamarse francesa, principalmente Lacan, pero no solo Lacan, digamos, mucha otra gente, sí, obviamente discípulos de Lacan o próximos o peleados con él, pero que ya presentan otra clínica, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nos consultan, suele venir la cuestión muchas veces de sáqueme este sufrimiento que tengo y punto. Si nosotros vamos años atrás, bueno, las canas y la pelada dicen de tiempo, años atrás, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ir al psicoterapeuta era ir al psicoanalista, porque popularmente se decía así, pero no necesariamente significaba que fuera psicoanalista el que atendía. Hoy no es así y claro, sí, en las estadísticas que estaba viendo justo el fin de semana, sigue habiendo un 85% de psicólogos que se dicen psicoanalistas, con lo cual el porcentaje es altísimo. Por ahí en lo académico parece que fuera mucho más importante lo sistémico o lo cognitivo, sobre todo últimamente. Bueno, no pareciera que fuera en el conjunto. Ahora, si nombramos eso, lo dijimos la vez pasada, son concepciones del síntoma también. ¿Qué característica tiene el síntoma en esto que vos decís bien cuando es escuchado en un análisis? Que el síntoma no es el padecimiento que trae la persona, sino un constructo que se hace en la relación analítica, en la relación terapéutica, digamos, en la relación psicoanalítica. Dicho más técnicamente, el síntoma se construye en transferencia. O sea que ya ahí tenemos una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque desde lo que es la mirada, porque en última instancia el síntoma en psiquiatría es un signo. Digamos, se puede diferenciar signo cuando es observable exteriormente, síntoma cuando es sentido por la persona, pero teóricamente tiene la condición de signo. Eso no es síntoma en psicoanálisis, sino que es construido. Y una cuestión fundamental que es, se construye cuando en aquel que padece se hace alguna pregunta sobre su padecimiento, en donde hay implícito un no saber qué causó eso, pero que sin embargo se lo siente como propio. Freud, sobre el final, en una de las nuevas conferencias, tiene un sintagma que es precioso. El síntoma es una tierra extranjera, por eso se lo ve como de afuera, no sé qué me pasa, interior, o sea, propio.
es un oxímoron, obviamente, ¿no es cierto? Pero me parece que capta muy bien eso de lo que el psicoanálisis intenta dar cuenta, pero no es sin un otro que esté escuchándolo. Por lo Ujú. tanto, síntoma ya necesariamente no es solo repetición de un malestar. Síntoma no es solamente el orden de un saber no sabido inconsciente. Síntoma no es solamente aquello que expresa un movimiento pulsional. Ya estoy nombrando tres conceptos, Sí, sí, ¿cierto? sí. Repetición, inconsciente, pulsión. Sino que es todo eso en transferencia. Hasta ahí podemos encontrar conceptos que son freudianos todavía, o fundamentalmente, ¿cierto? Por más que se los piense de distinta manera. Lo que yo le agregué fue, bueno, en un sujeto que se pregunta, ya como concepto es lacaniano. Y claro, para que haya pregunta, y ahí es lo que vos decías, técnicamente síntoma sería propiamente en la neurosis. Hay textos en donde Lacan extiende que podría ponerse en todo aquello que sea interpretable en cualquier sujeto que consulta. Por lo tanto, también habría algo de ese orden en la psicosis, pero no lo que caracteriza la psicosis. En la Ah, alucinación, en el delirio, no hay pregunta, es condición esa exterioridad absoluta, ese retorno de lo real, y tampoco en la perversión que desde el fetiche organiza. Pero digo esto porque una cuestión es cuando queremos hacer una psicopatología, aunque sea una psicopatología psicoanalítica delimitada por estructuras, y otra cuestión es cuando escuchamos en la clínica en donde eso que son las estructuras sirven como elementos de lectura, pero no lo confundamos con el análisis singular de cada quien. claro. Sí, Complejizamos el asunto con no, esto, ¿no? pero está muy bien esto porque efectivamente una vez se piensa que el síntoma es una emanación de una estructura, ¿no? Y que, como bien decías vos, cierta dinámica pulsional, cierta cuestión del deseo insatisfecho, cierto retorno de lo reprimido, la, la dinámica de la repetición, etcétera, ¿no? Como instancias que están ahí operando en la configuración del síntoma, pero en un sentido más amplio y epistemológicamente más amplio. Creo que Paul Ricoeur hablaba de un empirismo trascendental que había ahí en el psicoanálisis, cuando, incluso para la noción misma de inconsciente, es decir, ese inconsciente tampoco está ahí albergado una especie de interioridad y de, de cuarto oscuro, ¿no? Como de casa tomada del cuento Cortázar, que van perdiendo, digamos, habitaciones y eso sería lo inconsciente. No, no, es justamente una configuración que se da en una dinámica intersubjetiva transferencial construida allí, digamos, porque no es sin la instancia posible de interpretación, ¿no? Y en transferencia, ¿no? Digo, de lo que sin esa, entre comillas, materia prima, el sujeto y su, como decíamos, en esa enumeración, deseo, no sé, pulsión, repetición, retorno a lo reprimido, etcétera, por poner cuestiones teóricas, metapsicológicas que necesitamos como para que eso se configure, pero lo cierto es que el síntoma como tal tiene que ver con lo que sucede en la transferencia, ¿no? Y tal Incluso vez la agregándole, misma, no sé, en dirección de una cura, digamos, porque uno supondría que, ¿no? eh, eh, a ver, esto que queda claro con la lectura de Lacan, ya está dicho con todas las letras en Freud, Mm, leyendo la conferencia sobre la transferencia, que esas son de las primeras lecciones de psicoanálisis del año 16-17, él dice que estamos en un lugar privilegiado, transferencial, cuando alguien nos consulta, porque nos está poniendo como objeto de aquello que padece y ujú, vemos entonces desplegarse desde el inicio eso que es nuevo a partir de lo que trae. ajá, ujú, Con lo cual, está diciendo con todas las letras que síntoma no es simplemente lo traído, sino lo construido allí. Pero agrega una cosa que es genial, en donde el analista está puesto en lugar de objeto. mm, Pensemos que ahí le da no usa esos términos, pero le da la condición de sujeto al analizante. Lo contrario de cuando creemos
que nosotros somos el sujeto que interpreta a la manera de, en el discurso médico, el operador que es el que sabe y por lo tanto clasifica y por lo tanto terapeutiza. Aquí es al revés, somos objeto. ¿Por qué? Porque somos objeto del deseo, de la pulsión, después ahí viene, según las conceptualizaciones y el despliegue, ¿no es cierto? Que se entiende por transferencia y cambia la noción de síntoma. Por lo tanto, no hay cura en estos términos psicoanalíticos si no es en transferencia. Que, a ver, los dos nos dedicamos a lo académico, a formar, ¿no? Profesionales que quieren trabajar en esto. La primera cuestión que se plantean es qué difícil que es esto, cómo voy a interpretar, qué se interpreta, qué significa el orden del sentido. Está bien esa parte, pero esa es la parte más fácil y que se puede aprender estudiando en los libros, charlando. Lo más difícil de un análisis, y que por eso es importante el propio análisis del analista, es poder hacer ese trabajo en transferencia. ¿Y qué lugar ocupamos para el otro en transferencia? Es una cosa que no viene con carteles. A ver, los síntomas como signos clínicos vienen con carteles, una idea obsesiva, una fobia, una conversión, pero lo que ocurre en transferencia, no. Es algo en donde somos tomados y dejándonos tomar es que podemos emerger, pero en donde operamos desde ahí. Por eso esto trae incluso un modo técnico de trabajar. No se interpreta la transferencia, porque la transferencia es el campo operatorio. Se interpreta en transferencia, pero aprender todo eso implica una expertise muy grande y una transformación también en la singularidad de aquel que atiende. Entonces, allí el síntoma es donde, como caldo de cultivo, se va desplegando. Y agrego una simple cosita más en esto. Yo dije el sujeto y el objeto el analista y el sujeto el analizante, pero el analizante, ¿por qué está representado? Por ese síntoma que se está construyendo. No por una interioridad, como decías vos, no sea consciente o inconsciente, no importa, sino el representante, ¿no? El significante de ese sujeto es el síntoma ahí. Claro. Por eso es tan importante la construcción esa, para que caiga, ¿no? Porque síntoma de su etimología es aquello que cae, ¿no? Claro, pero y creo que en continuidad con esto que bien decís vos, también esa famosa frase de Lacan que decía que el síntoma es la dignidad del neurótico, porque no juega su padecimiento, pero también dice, esto soy yo, en esto me represento y en esto no quiero ceder, en esto, bueno, es lo que me constituye de alguna manera. Desde luego, es una constitución que tiene que caer porque algo no funciona bien en ese goce, ¿no? Que está en juego allí, algo del deseo no deriva bien, algo de la pulsión está enquistado. Necesita otra significación posible y necesita, digamos, un acto distinto, ¿no? Pero es cierto que, y retomando un poquito algo anterior que decías, esta dinámica de resolver síntomas, sacarlos rápido de encima, ¿no? Como si fuera una especie de objeto mercantil que es canjeado y que digamos, ahora usamos la palabra transferencia en otro sentido, transferido a, ¿no? como una ecuación que se transfiere, digamos, por una especie de intercambio mercantil, digamos. No, eso tiene que caer, no transferirse, ¿no? Tiene que caer ahí, ¿no? Digamos, justamente para que emerja otra cosa. Y ahí hay tiempos que no son los tiempos, digamos, terapéuticos, ¿no? Los tiempos de una terapia limitada en el tiempo y demás, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como muchas veces está organizado incluso un sistema de salud, un sistema institucional de salud, ¿no? Necesariamente en las instituciones públicas donde hay mucha demanda, ¿no? Ahí no es como para criticar eso, pero tenemos que saber el alcance y el límite. Y además también porque en esos casos también se juega una especie de transferencia institucional que también pone un poquito en otro plano ese vínculo transferencial, ¿no? Ese en transferencia a veces es a través de la institución, eso también genera una especie de cuestión particular, ¿no?
Pero bueno, esto me parece que sí, es muy importante porque no hace del síntoma algo a sacarse de encima, ¿no? Es algo que hay que elaborar, transitar, y como decías vos, la interpretación del síntoma es estudiable bibliográficamente, pero el establecerse en la posición transferencial es algo que se constituyó por propio atravesamiento existencial, digamos así. En un Resumamos punto sí, rápidamente muchas la palabra está cosas que se desgastada, pero constituye no como está analista. mal. Digamos, pero ¿qué es eso? Digamos, ¿cómo uno se constituye capaz de escuchar, ¿no? Pero bueno, esto justamente porque efectivamente, desde luego que esto es compatible, esta posición del objeto, como decías vos, del analista, en una posición de objeto, es compatible con el sujeto supuesto de saber, ¿no? Pero me parece que es importante ese supuesto, ¿no? Porque ese supuesto es lo que de algún modo lo destrona como sujeto, es supuesto, ¿no? O sea, tiene que funcionar esa ficción, así como el enamoramiento transferencial o la idealización transferencial, tiene que funcionar como un señuelo necesario, digamos, porque si no, no se instaura eso, ¿no? Así como a veces uno diría, bueno, hay que despejar el imaginario, digamos, de todo el proceso. No, no, pero a veces hay que instituirlo para que se genere algo, ¿no? Digamos, uno le tiene que suponer que el analista sabe algo, el analista hizo tal cosa, el analista escribió tal texto, ¿no? Para, para un analizante es importante que el analista tenga su autoridad y sabe que es una autoridad, entre comillas, de ficción y es un pacto de ficción, pero tiene que estar como para que se convierta en objeto también, ¿no? Porque si no, Fíjate que no, sí. no, es interesante ese término de Lacan para definir la transferencia en toda la primera parte de la obra. Sujeto, supuesto, saber. Son tres palabras, ¿no es cierto? ¿Cómo se lo ha traducido si se pone sujeto, supuesto al saber o no? Incluso la suposición es doble. Es suposición de sujeto y suposición de saber. ¿Dónde Ujú, ponemos el acento? ¿En el sujeto o en el saber? Desde un sentido más, diríamos, puesto en el lugar del poder, parece que era un sujeto al que se le supone saber. Pero propiamente en el despliegue de la obra de Lacan es al revés, porque el analizante busca un saber del que es portador pero no sabido, y que entonces alguien va a ayudar a rescatar ese orden del saber, necesita ponérselo a alguien como sujeto de ese saber. O sea que el ujú, centro está puesto en el saber y no en el sujeto, por eso la doble suposición, pero en donde el centro está puesto en el saber. Por eso de allí viene esa definición de inconsciente, que es lo inconsciente, un saber no sabido que se sabe, que está puesto en el analizante. Por eso nos consulta, nosotros sabemos qué le pasa a la persona singular, nosotros podemos tener conocimientos que hacen al universal. Todo esto que estamos charlando hace a un universal, son conceptos, pero encarnado en una persona única es en su historia, eso no lo sabemos. ujú. Y el único que lo sabe es el que consulta, no sabe que lo sabe, que es portador de eso, pero por ese no saber es que emerge como cosa disruptiva. Pongámosle un nombre más técnico, conformación de lo inconsciente. Una de las maneras de pensar el síntoma es una formación de lo inconsciente. Pero nosotros Ujú, ponemos a pensar, bueno, en el orden patológico, no, porque una de las cosas extraordinarias de Freud es que ubicó todo esto en lo que podríamos llamar, está mal dicho, pero una psicología normal. ¿A qué me refiero? La misma mecánica con la que se forma el sueño es la misma mecánica con la que se forma el síntoma, el acto fallido, el olvido, el lapsus, y uso mecánica en tanto mecanismo de formación de síntomas, como lo usa Freud. Hoy día quizás lo decimos de otra manera, porque por el pensamiento mecanicista que eso puede llevar, pero bueno, entendemos lo que quiere decir y no trae inconveniente. O sea, habla precisamente de esa dinámica, ¿no? Lo que en medicina es la patogenia, que viene de mucho, mucho tiempo antes, ¿no? Etiología y patogenia. Una cosa es pensar qué es lo que lo causó
y otra cosa es cómo fue el proceso por el cual se formó, ¿no? El mecanismo de formación. Pero podemos agregar una cosa más, retomando lo que vos decías al principio, en relación a ese goce, en relación al sujeto que es representado ahí. Bueno, yo estoy insistiendo bastante en rescatar en Freud estos elementos. En Freud hay un pasaje, obviamente, de una primera época en donde buscaba una causa y era más el encontrarlo empíricamente. Después, bueno, la pregunta que él tenía entre, bueno, hasta dónde esto sucedió o no, hasta que postula la realidad psíquica, entonces no importa tanto si sucedió o no, no da lo mismo, pero no es el centro para lo que es la interpretación del analista, pero hay un momento en donde de esto que da lugar al fantasma o a la fantasía inconsciente, capta que así como se forma el síntoma, por este efecto de ser tomado libidinalmente, y que eso le permitía diferenciar las pulsiones en pulsiones sexuales y pulsiones del yo, a través del estudio de la psicosis, que le ayuda a plantear el narcisismo, el yo se forma como objeto libidinal. Y le genera un estallido en lo que venía pensando impresionante, porque ¿cómo? Si tienen que estar en conflicto, ¿cómo ocurre esto? Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esta cuestión? Que ya en el Freud del 12, el 14, a partir de Schreber, y lo teoriza bien claro en la metapsicología, en la introducción al narcisismo, introducción del narcisismo, no al, porque al parecía que entramos al narcisismo, no, entra el narcisismo en la teoría. ¿Qué es lo que ocurre? El yo ya es un síntoma más. En Freud, el concepto de yo viene desde 1895, lo viene bien teorizado desde el proyecto de una psicología para neurólogos. O sea, encontramos 6, 7 teorías del yo en Freud. Digo porque suele decirse, no, no, Freud encuentra al yo en el yo y el ello, o sea, en el año 23. No, no, él lo viene trabajando y el yo y el ello es un precipitado. Y el yo ahí no es solo el orden del poder. Por eso en Freud están todos estos elementos que estamos charlando. Lo que ocurre es que son efectos de lectura. Nosotros podemos poner el acento en una parte o en otra, e incluso problemas de traducción. Es cierto, bueno, esto que, por ejemplo, esta introducción del o al también es un tema de traducción, pero hay que tratarlo conceptualmente. Pero es cierto que el problema del yo aparece, en todo caso en Freud, como con una especie de despliegue metapsicológico en el yo y el ello, pero que esto es un tema que viene antes, digamos, de todo el momento que él se plantea el problema de la identificación, está en juego el tema del yo, ¿no? Digamos. Es cierto que por ahí en lo inconsciente a Freud le quedaba pendiente un poco saber quién era la gente en la represión, porque más o menos ahí en ese texto, o mismo en la represión, ¿no? La represión sucede, allí es un mecanismo psíquico, sucede, pero le falta la gente, y hasta que la gente es el yo, digamos, ese yo que merodea no solamente en la conciencia, digamos, que es un yo que no sabe, pero que sabe y que está ahí, que lo atraviesa lo inconsciente, ¿no? Y es un extraño para sí mismo, ¿no? Es un yo que tiene esas, como esos exclaves dentro del propio territorio, otros territorios, ¿no? Que dicen quién está aquí, ¿no? Este es mi territorio, pero se habla otro lenguaje, ¿no? Se habla una lengua extraña y que parece pedir jurisprudencia allí en los fenómenos que suceden ahí, ¿no? Pero bueno, lo cierto, Manuel, que es muy interesante esto también de pensado, vos decías antes, lo universal que sabemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en eso universal uno sabe que el síntoma puede tener estas variantes neuróticas, del obsesivo, de la fobia, de la histeria, ¿no? De luego que después habrá que ver cómo se lee la singularidad de la historia, ¿no? Porque todo ese armado hay que verlo, pero de algún modo sirven estas formas estructurales, por así decirlo, ¿no? Porque hay una singularidad que de algún modo está como forjada por ciertos mecanismos que no son infinitos, digamos, ¿no? Eh, digamos, esto también me parece que es un problema también teórico, metapsicológico y epistemológico, es decir, el DSM hay una especie de puja en donde el universal y el particular se van a terminar encontrando, porque habrá
la versión última del DSM será la que describa a cada individuo. Y para cada individuo habrá un molde, ¿no? Una idea platónica que diga tal persona, ¿no? Claro, ahí me parece que el psicoanálisis todavía sigue pensando en grandes operadores psíquicos como mecanismos. Vos decías, no se opera el síntoma, se opera el fetiche, se opera la alucinación, el delirio, o sea, operadores, mecanismos, formas discursivas, posiciones subjetivas. Bueno, algo que arma ahí hace que no sean tantísimas las posibilidades. Lo que sí después resuelven es como, digamos, el juego de ajedrez. Tiene sus piezas, tiene sus reglas, pero partidas puede haber casi infinitas, ¿no? Entonces, parecido un poco a lo que uno podría decir que pasaría, no sé, en la neurosis, en las personas en la psicosis. Pero me parece que sirven también tener estas configuraciones para, en eso también, de dirigir una cura, de pensar el síntoma de alguna manera, de pensar cómo se va a trabajar la posición de la lista, la posición del propio, digamos, del propio saber del paciente, ¿no? De dónde le viene ese saber, porque, digamos, en el psicótico el saber no parece venir de dentro, parece venir de afuera, ¿no? Parece romperle del mundo totalmente exterior, ¿no? El neurótico se sobresalta de un saber que lo encuentra dentro de sí, ¿no? Pero es cierto que a veces viene bien tener estos mecanismos, ¿no? Saber cómo opera allí, porque uno va a tener como una, ¿cómo decir? No el manual de instrucciones, pero sí eh, la configuración por la cual uno puede sostenerse en el lugar que está, ¿no? Digamos, y sostener el lugar, porque digamos, uno necesita esa formalización teórica para poder sostenerse en ese lugar, ¿no? Digamos, eh, en esa hipótesis, digamos, diagnóstica, digo, porque el diagnóstico es la búsqueda, digamos, así más semiológica, pero un diagnóstico, digamos, funcional, por así decirlo, que te permita pensar, por ejemplo, qué es una neurosis y no una psicosis, es fundamental tenerlo, ¿no? Saber si la represión está constituida, qué pasa con la ley, qué pasa con el otro. Uno necesita como ciertos mojones, digamos, que permita decir qué tipo de subjetividad se está encarnando allí, ¿no? Fíjate que tomo cuando vos decías, bueno, el DSM, el universal y el particular, ¿no? Vos manejas mucho mejor que yo la filosofía. Un tercer concepto es el de singularidad, que un poco la discusión es si está o no en Aristóteles. Los aristotélicos dicen que sí, y desde afuera dicen que no, pero digamos, ahí viene un poco la cuestión. Pero el particular es aquello que muestra la puesta en acto de aquello universal. El singular, en cambio, es único e irrepetible. No sin el universal, por cierto, pero y ahí es donde viene la posibilidad de lo que hemos charlado alguna vez en relación a sublimación y libertad, ¿no es cierto? Si Mm. no fuera por el orden de la singularidad, esto no sería posible. Entonces, en ese sentido, el síntoma, en tanto fenómeno como lo estamos diciendo, es pasible de ser tomado como un universal, porque lo estamos entendiendo, hay maneras de tipificarlo, ¿no es cierto? Pero en cada análisis en concreto, es solo en la singularidad que Claro. esto aparece. Ahí viene... Aprovecho, Manuel, ahí en paréntesis, Bueno, pero seguramente para que le des continuidad, ¿no? Pero esto aristotélico, pero que funciona realmente en las formalizaciones diagnósticas y más del universal y del particular, es una necesidad lógica, es decir, si todos los hombres son mortales y hacemos un silogismo, y en ese silogismo ponemos un hombre, Sócrates, la deducción, la conclusión, el juego de premisas dará que Sócrates es mortal, así como si repite palabras, cierra siempre con llave, prueba 3 veces cerrar con llave la del gas, eh, se angustia, si se va a dormir, pues, entonces estamos ante un obsesivo, ¿no? Entonces necesitamos un poco ese aparato deductivo lógico, ¿no? La pregunta es si trabajamos con deducciones lógicas solamente o hay algo distinto, ¿no? Hay algo irreductible, hay algo... Esa hermosa definición de San Agustín, el hombre es espejo y enigma, ¿no? Y se explica muy bien acá, ¿no? ¿Espejo de qué? Digamos, sí, hay un juego especular que le podemos dar muchas dimensiones aquí para presentarlo, pero también es un enigma que resiste a ser solamente el resultado de un silogismo, de un universo del cual forma parte, ¿no?
En ese sentido, me parece que el trabajo analítico es justamente eso que si bien tiene la referencia universal, resiste a la codificación absoluta, ¿no? O sea, ningún árbol se parece a la idea de árbol en definitiva, ¿no? Fíjate que siguiendo eso, ¿qué universal creemos? Creemos de crear. Pero bueno, después terminamos creyéndolo, por supuesto, ¿no? Sí, Una vez creado, vale la sí, doble sí, sí. acepción. También varía con el modo de aprehensión que tomemos. Pues fijémonos que en un principio, cuando Freud empieza a trabajar, él viene con la psiquiatría clásica y viene desde la neurología. Ni siquiera la psiquiatría estaba tan psiquiatrizada en ese momento, muy Ujú. neurologizada. Ahora se volvió a la neurología, hoy día la psiquiatría cada vez se hace más neurología, pero bueno, son los corso y ricorso, ¿no? La historia. Pero él en un principio, el intento es cómo se presentan las personas por lo que cuentan. Si vienen y cuentan cosas que tienen que ver con su práctica sexual actual, neurosis actuales, y ahí tenemos la neurastenia, de la cual él diferencia la neurosis de angustia. En cambio, si en el relato él escucha que hay algo más allá, y ahí hace la teoría de la defensa, son la neuropsicosis de defensa. Fíjate que es bien distinta la manera de categorizar. Lo hace por lo que Mm, ocurre en la entrevista, no por signos exteriores. Pero esto va avanzando. Después la diferencia de cuando él descubre el valor del narcisismo y que allí esa persona no transfiere, diferencia aquellos que corresponden a las neurosis de transferencia, que son las que antes eran de defensa, y también esos otros padecimientos que lo ponen en el orden del narcisismo. mm. Después viene la cuestión, si qué meter ahí, ¿no? Al final pareciera que incluso fuera diferente psicosis, ¿no? De melancolía, y entonces ahí quedaría la melancolía más para esta cuestión con el narcisismo y la psicosis, pero él lo está pensando por el modo como en transferencia pueden poner aquellos que padecen. Fíjate que esto es coherente con lo que venimos charlando y Ujú. es distinto, por lo tanto, de hacer una clasificación sígnica. Cuando se suele decir, no, no, tiene que haber un lenguaje universal. Diagnostiquemos todos por un código universal, sea el CI10, el DSM, el 5 ahora, y después agreguémosle la teoría que cada uno guste ponerle. Epistemológicamente es un disparate, porque ya el recorte lo hiciste desde un determinado lugar. O sea, eso puede decirlo un positivista, pero bueno, sigue siendo coherente con su positivismo y agrega, es un poco como cuando se hace investigación en términos positivistas, entonces encontrar el objeto que querés estudiar, el método por el cual lo vas a recoger y después crear una teoría para explicarlo. Es la investigación clásica, digamos, ¿no? En psicología también se hace. Entonces, No, la aún metáfora, está... perdón, Manuel, aquí también es un ejemplo para lo que decimos. Es como decir, mira, sacamos una foto, un paisaje, decimos, bueno, vamos a imprimirla en blanco y negro, y una vez que la vemos, decimos, bueno, ¿qué es la naturaleza? Pero decidiste tomar una foto, decidiste imprimirla en blanco y negro, y viendo esa foto en blanco y negro, decís, ¿cuál es la realidad fotografiada? Sí, pero pará, hiciste todo un colador, hiciste todo un colador, vamos a decir, Sí, un sí. tamizado que es epistemológico, metodológico, filosófico, es decir, decidiste que la realidad sea esa perspectiva, recortaste eso, lo editaste de esa manera y decís, bueno, ¿cuál es la realidad a partir de eso? Bueno, resultó ser que ya tomaste una serie de decisiones acerca de eso que hace que, bueno, no tengas chance. Pero que creo que tiene que ver además con esta otra cosa que Freud también un poco, entre comillas, dice, ¿cuál es nuestro límite? Nuestro límite de esa realidad exterior, esa cosa en sí, media kantiana, y tenemos el discurso, digamos, cuando la histérica lo engaña a Freud, le cuenta cosas que no son. ¿Y qué tenemos? Que tener un sistema de detectives privados para cotejar cada cosa, tenemos que realmente tener la contraparte, la validación, la verificación de los dichos de un paciente.
y si lo siente así o no lo siente así, y si es exagerado, si corresponde, si tal cual ese hecho así pasó. Bueno, eso está perdido de alguna manera, digamos. En ese sentido hay una apuesta fuerte, una concepción del lenguaje y de la filosofía y una concepción fuerte, es decir, tenemos esta en nuestra materia prima, ¿no? Lo que sucede ahí en transferencia, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que el otro no, el otro piensa que es una emanación, el síntoma es una emanación de una realidad que está allí y salen esos datos, hay que tomarlos y ahí hay que operar con esos datos, ¿no? Claro, claro. Que es el lío con el concepto de alucinación, con la clásica definición, ¿no? Que es la que sigue en el DCM. El DCM aparece como lo más nuevo, cita textualmente sin citar un diccionario del año 45 norteamericano, interesantísimo, pero es la definición de Barr de 1839, me parece que es. Mm. ¿No? Pero bueno, ahí tenemos toda una cuestión distinto de lo que vos decías. Bueno, ¿con qué otras categorías podemos pensar el síntoma? Vos nombrabas en ese sentido la ley, cómo se sostiene la estructura, el orden del saber. Podemos diferenciarlo en función de eso. ¿Por qué? Y bueno, porque si nosotros podemos pensar esta singularidad como la de un ser histórico, no alguien que ya es, sino en un siendo, en ese siendo tuvo que constituirse. Mm. Y hay trazas que quedan de esa constitución que, bueno, van como sedimentando y a partir de ahí es que, bueno, puede ir construyéndose. Ahí es donde se puede tomar, por ejemplo, el hecho de que, bueno, somos seres biológicos, ninguna duda, pero la pregunta tramposa sería cuánto hay de biología y cuánto hay de cultura, naturaleza y cultura, porque ahí perdimos otra vez de nuevo el quién. Mm. Porque todo lo universal es biológico, todo lo que es relativo a los distintos espacios es cultural. Está muy bien para un antropólogo, para nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese lugar de intersección en donde la psicología ni tiene que caer en la biología, ni tiene que caer en la sociología o en la antropología. Entonces, tal vez el modo como Freud lo encontró es a través del mito, ¿no? El Mm. mito le permitió hacer ese nexo que no es ni verdadero ni falso, es una ficción que permite entender, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que es el estudio de los mitos. Y en ese sentido, entonces, bueno, él lo organiza con fundamentalmente dos mitos, el mito de Narciso y el mito del Edipo. En Lacan, por el modo como generaliza el Edipo y los tiempos, lo que es el narcisismo, que él lo estudia desde lo que es el espejo, podríamos pensarlo como también dentro del primer tiempo del Edipo. Con lo Mm. cual, bueno, lo hacemos un poco más amable en ese sentido, aunque lo estoy simplificando de una manera demasiado caricaturesca, pero no falsa, me parece. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hace falta como para esa inscripción? Un otro que reciba, por lo tanto en él tiene que haber un lugar vacante para recibir, por lo tanto una falta en ese otro que reciba y ese otro al recibir otorga un lugar, Mm. ese lugar con el cual identificarse. Vos decías al inicio, identificar la posibilidad de la identificación, ¿no es cierto? No vamos a diferenciar primaria, secundaria, digámoslo así genéricamente, una identificación. Pero claro, ahí hemos estado usando el concepto de yo y el concepto de sujeto. Ya viene desde origen en esta relación con el otro, porque en el otro está escrita la ley que permite ordenar. En este ser que se está constituyendo todavía no, y por lo tanto está a merced de ese lugar otorgado y la posibilidad de identificarse en ese lugar según cómo se ha puesto. ¿Qué es lo que podemos pensar ahí? Bueno, desde el lugar de, por ejemplo, decías, operadores inconscientes que intenten dar cuenta de esa legalidad. Si esa legalidad se inscribe, si esa legalidad se saca de lado, si esa legalidad se la reconoce pero no se le da valor, ahí ya tenemos tres modos Mm. distintos, ¿no?
La represión primaria es el reconocimiento de una legalidad en esa relación de esos que se reconocerán como dos una vez que aparezca un tercero. Acá hay una paradoja del número. Primero está el 3 y después viene el 2 y el 1. Digamos, todo lo contrario de lo que a nivel de pensamiento racional tenemos. Primero pensamos que yo soy y desde ahí me constituyo. Un poco vos decías antes, alguien que ya es y tiene síntomas. No, estamos diciendo alguien que en sus síntomas se manifiesta y puede encontrar una verdad sobre sí que le permitirá reconocerse. Bueno, para que esto sea posible, tiene que haber ese ordenador que, bueno, en Freud es lo que es el lugar de la represión primaria. Si lo pensáramos en el modo como lo trabaja Lacan, es la función paterna, ¿no? La constitución por la metáfora paterna, la constitución que después a su vez va modificando, va enriqueciendo lo que al principio era la metáfora paterna, después, bueno, y ahí juega el nombre del padre, después son los nombres del padre, después el padre como nombre y termina el padre como nombrante, que es lo que permite en ese lugar de identificación lograr mayor singularidad. Ahora, claro, esto que estamos diciendo así, si esto fuera magnífico y entonces se diferencia del otro, reconoce la falta en el otro, sale, bueno, todo lo que sería la salida del Edipo, estaríamos en lo que podríamos llamar una estructura sublimatoria. Pero si se reprime el significante del nombre del padre y desde ahí retorna, y ahí tenemos la represión en el sentido secundario y aparece como síntoma, como formación de lo inconsciente, ahí estamos, ese es el operador de las neurosis. Claro. Ahora, si operó ese padre, digamos, tiene participación, pero cuando digo padre no digo el papá, sino esto inconsciente llamado como significante del nombre del padre. Y no se le reconoce ese lugar, pues habría que ver cómo que, bueno, estamos ante la renegación del nombre del padre. Y ahí estamos que retorna como fetiche. Ahora, si un paso todavía previo, por decirlo de algún modo, directamente no al lugar a la operatoria paterna, pero para no al lugar tuvo que haber habido algo, queda ese agujero, por lo tanto, está forcluido el significante del nombre del padre. Nos encontramos con lo que potencialmente encontramos en la psicosis, ¿no es cierto? Tal cual. En la neurosis, ¿qué legalidad da este lugar de la represión? Bueno, la creencia de que yo soy infeliz porque no me lo permito, porque... Y ahí pone lo que quieras. Mis creencias no me lo permiten, mi bondad no me lo permite, o mi neurosis no me lo permite. O sea, algo del orden de una ley que hace de interdicción, o prohibición, pero prohibición dicha, interdicción, ¿no es cierto? Ahora, si en cambio fue renegada, la cuestión ya no es porque la ley está interdicta, sino es la contracara de eso. Esta que sería como la negatividad de la ley, aquello que no permite, lo que permite todo, y es la violencia en el orden de la perversión. Ahora, podemos dar un paso más. ¿Y en la psicosis qué legalidad encontramos? Y encontramos un sujeto errante, no porque erra, sino porque anda errando por la vida, ¿no? Y claro, ahí es donde nos encontramos con esa necesidad de que haya un otro al cual pegarse, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está identificado con aquel lugar primero. Y agrego una cosa más para lo que vos decías, estas tres sirven para pensar. Hoy día el desafío en el psicoanálisis es qué lugar le damos al autismo. Claro. ¿El autismo es una psicosis? Lo más probable es que no. Por lo tanto, estamos mostrando allí otra cosa. Incluso acá estamos hablando de estructuraciones. En todo se da de esta manera así tan académica, dividida las estructuraciones. No. Buena parte de las personas con las que nos consultan podríamos llamarle de no estructuración. Tal Vienen cual. a completar lo suyo y ahí es donde, bueno, desde un psicoanálisis más psiquiatrizado hablan de borderline, ¿no es cierto? O Claro. fronterizos y buscan una estructura. Tal vez no sea una estructura.
Tal vez es una constelación clínica que, bueno, con eso se hace algo que yo, bueno, ahí vienen todo lo que, si no, se llaman patologías del acto, digamos. Por lo tanto, no alcanza neurosis, psicosis y perversión, ayuda a pensar, pero tenemos que estar abiertos a estas Claro. situaciones, ¿no? Claro, yo recuerdo, por ejemplo, David Lieberman, ¿no? Que tenía como una división así de patología de base y fachada, porque también te encontrás con esto, digamos, con una especie de compensaciones, ¿no? Y cómo funciona tal vez transitoriamente un, una subjetividad previa a un brote psicótico y se armó tal vez con una estructura, no sé, obsesiva o fóbica o lo que sea. Y después cuando algo hace detonar esa inscripción o no, de ese nombre, de ese significante, de esa legalidad, cuando algo lo pone a prueba y no funciona, bueno, baja, cae la estructura, ¿no? Pero es que es O importante se esto. desencadena la Sí, estructura si sí, la había o si no, no la sí, sí, había. Eso tal es, cual, bueno. ¿no? Y claro, pero digamos, esto es importante Lieberman, porque, Maldaski, que trabajaba con él, trabajó claro, mucho lo que son las cuestiones traumáticas, que Freud diferencia las neurosis traumáticas a partir de la guerra y que no las pone del lado de las neurosis de transferencia. Eso es muy interesante. Es claro, otro no, trauma que no es sexual, llamémosle, ¿no? claro, no tienen las series complementarias, digamos, ¿no? No tiene O por lo esa. menos no a la manera de las Sí, neurosis, ¿no? sí, 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 Entonces sí, es muy sí. interesante, ahí hay un trabajo muy interesante de Yankelevich, el último libro que escribió, Mm, ¿no? Se llama precisamente El otro trauma, para trabajar desde estas cuestiones narcisistas, ¿no? Él le llama neurosis narcisistas, mm. no melancolía, sino en este sentido, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, es cierto que todo esto también tiene sentido cuando uno necesita como estos andamiajes como para trabajo clínico, no solamente para cuestiones meramente descriptivas, que a veces sí es importante. A veces uno necesita diagnósticos cuando uno trabaja institucionalmente, supongamos para ámbitos, no sé, de la justicia, ámbitos institucionales diversos, que esto hay que formularlo de alguna manera y a veces, bueno, habrá que optar por cómo convivir con, por ejemplo, con los manuales, sabiendo que eso es simplemente una forma de redacción de algo que no es exactamente el equipamiento que uno tiene para pensar la propia práctica, por ejemplo, ¿no? Que tal vez necesita otra cosa, ¿no? Y que efectivamente a veces uno pone un poco esa dinámica de, no sé, de neurótico obsesivo o histeria o fobia, que además ayuda a pensar un poco, pero sin tal vez sostener una sujeción total de eso, en el sentido que tal vez uno se encuentra en la clínica con pacientes que se investiga merodeando un poquito, hay momentos donde parece emerger algo más de la histeria, algo más de la obsesión, algo más de la fobia, ¿no? Como que ese deseo también se está constituyendo allí y el propio trabajo ahí lo va moviendo un poco, ¿no? Digo, porque uno también espera porque da una especie de tranquilidad eh, ¿no? médica cuando tienen el buen diagnóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico te lleva al tratamiento, ¿no? Y es cierto, pero también hay algo a cuidar un poquito ahí, ¿no? Porque todas estas cuestiones que decimos, el operador, si funciona una represión primaria, si se da con la legalidad que es, si hay una desestimación, una renegación o una represión, etcétera, vienen bien todas estas cuestiones. Si uno acomoda un poco la cuestión pulsional, del deseo, de los goces, viene bien, cómo se configuran ideales, qué pasa con el super yo, supongamos, bueno, uno necesitaría tener todo eso para que, incluso qué pasa con la angustia realmente, efectivamente, de cuándo es, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eso, alguna vez escuchaba, ¿no? Como que se diagnostica cada vez. No sé si es a esos extremos, pero es cierto que no es el cuadro se ve siempre igual, digamos, pero porque supone signos más o menos estables, pero en esto, cuando uno acompaña a un siendo en situación, tal vez el tema es un poquito más cuidadoso en ese proceso existencial, ¿no? A ver, te No digo diría, que uno pueda, digamos, saltar de una neurosis a una psicosis de un día para el otro, porque eso tampoco sucede, ¿no? Pero digo, también a veces la tranquilidad la pregunta, mira, psicopatológica. fíjate ahí va, ¿el psicoanalista puede diagnosticar? En tanto profesional puede diagnosticar perfectamente, ¿no? Y no va a diagnosticar con los signos clínicos del psiquiatra, sino que va a diagnosticar con su herramienta teórica. El problema no es diagnosticar o no diagnosticar, sino
si tratamos a la persona desde un diagnóstico o ponemos entre paréntesis. La epogea fenomenológica y es equivalente a la Claro. asociación libre y también del lado de la atención flotante. Perfectamente. Si podemos poner entre paréntesis ese saber que nosotros tenemos para que emerja el saber que en el otro está puesto en transferencia. Porque hay libros de psicoanálisis que te dicen cómo tratar una histeria, cómo tratar una neurosis obsesiva, pero otra vez están tratando lo universal, ahí se está olvidando lo Claro. Por singular. ejemplo, una Tienen histérica tipos siempre va a dejar importantes, en falta tienen. el deseo del otro, entonces uno dice, bueno, a ver, mira, sabiendo eso, entonces, bueno, tal cosa, ¿no? El A ver, obsesivo, el teme a la pero, muerte, entonces. pero es clarísimo que cuando tenemos una primera entrevista con alguien, ya viene y a uno, a ver, sobre todo ya tiene muchos años, se le bajan fichas, y entonces ahí uno tiene que estar poniendo entre paréntesis para escuchar eso, que a quién viene, no lo que trae, sino quién viene portado, incluso quién habla en lo que está diciendo. Porque no necesariamente habla ese que aparece ahí sentado, sino todo aquello por lo cual es traído. El problema no es diagnosticar o no diagnosticar, sino diferenciar el momento analítico del diagnóstico. Si querés, Mm, Freud decía, no esperen para ponerle un rótulo hasta que no termine el análisis. claro. Al fin del análisis, incluso él más agregaba, no escriban sobre un paciente, ni presenten un paciente en un congreso hasta que no haya terminado el análisis, porque les exige hacer síntesis necesariamente, y eso entonces obstaculiza, porque ya ustedes tienen un saber construido y no están tan abiertos. Hoy día, con lo largo de los análisis, no es tan posible. En la época de Freud, bueno, él analizaba 6 días por semana y habrá análisis. Pero eh, el problema Bueno, no pero pasa ese por recaudo diagnosticar o no. uno sabe que está, digamos, cerrando una temporada, no la serie completa, digamos, ¿no? Exacto. Dice hasta ahora, Ahora, hasta aquí. fíjate que si nosotros, por ejemplo, tenemos como teorías de qué manera se inscribe o está inscrito en esa persona la ley, que es la ley de castración, ¿no es cierto? La ley Tal cual. simbólica. ¿Qué El otro mito identificación griego, ¿no? Claro, hablando de Claro. mitos griegos. ¿Qué identificación imaginaria tiene? ¿Cómo se articula el deseo? ¿Qué fenómeno sostiene a la estructura? Que hoy lo decíamos, ¿no? La inhibición del síntoma de la angustia, el fetiche, el delirio, o como condición de sujeto, cómo aparece la división o no, que todo esto lo leemos en la transferencia. ¿Cómo está inscrito el nombre del padre? ¿Qué condición de saber? Por ejemplo, alguien viene y nos empieza a dar clases de cómo tenemos que tratar. Es una posición muy distinta y, Sí, sí, sí. digamos, sucede muchas veces, ¿no es cierto? Eh, Son posiciones distintas que las leemos en la transferencia. El fantasma lo leemos en el despliegue transferencial, ¿no? Bueno, qué condición de otro. Son todos elementos, ¿no? Que a nosotros nos permiten ubicarnos. Sí, Bueno, y que permitirían efectivamente tanto hacer esos diagnósticos como tener como las herramientas y las vías prácticas, ¿no? Bueno, Manuel, siempre un gusto trabajar, pensar, elaborar y la verdad que generar como materiales, no solamente de reflexión, sino también formas de ir después a leer tanto los textos, muchos que están indicados y demás, y también, digamos, ese abordaje clínico finalmente, que es qué hacemos después cuando hay alguien que golpea la puerta, ¿no? Bueno, Manuel, un gustazo siempre, como siempre, ¿no? Poder compartir y ya haremos otro encuentro trabajando algún otro tema. muchísimas gracias, Walter, y es un gusto para mí también. Sí.